vives en regiones geográficas muy distantes. Por ello, tenemos la misión de dar a conocer de manera accesible la información que acontece en el mundo de los negocios, las finanzas y la economía. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? Y las repercusiones que ello puede ocasionar en nosotros y nuestras finanzas nacionales e incluso en nuestro bolsillo. En torno al dinero. Es un concepto que viene desarrollándose a lo largo de más de 30 años. Explica en una forma amena, incluso de manera insolente en ocasiones, lo que tenemos que conocer en la materia de economía y finanzas, así como sus alcances. Creemos que los conceptos de economía y finanzas pueden entenderse fácil si se explican de manera adecuada. En torno al dinero, que inicia su tercer año consecutivo de emisiones diarias, de lunes a viernes, hemos sido capaces de articular una comunidad de la que ahora usted forma parte. Nos saludamos sin importar en qué estado, país o región del mundo nos encontremos, porque somos parte de En torno al dinero. Saludos a los saludos, jugamos con la vida porque la vida juega también con nosotros. Disfrutamos lo que hacemos y por ello creemos que lo hacemos bien, porque nos apasiona nuestro trabajo. Entendamos lo que sucede para comprender por qué pasan las cosas. Seamos ciudadanas y ciudadanos participativos. Seamos parte activa en la solución de los problemas. No queremos solo ser parte de ellos. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya son las 6 de la mañana. Estamos, mire usted, en torno al dinero. Muy buenos días a todos ustedes. Son las 6 de la mañana en este miércoles 3 de marzo, con mucho gusto y el entusiasmo de siempre. Este equipo de trabajo conjuga sus esfuerzos con otros equipos que están en distintos puntos en la República Mexicana para llevarle a usted información, análisis y servicio en estos terrenos de la economía, finanzas y los negocios. Gracias y saludo a los compañeros que están en el piso 15 de Avenida Paseo de la Reforma 250, gracias a quienes están, a mis queridos compañeros que están en el piso 40 del World Trade Center, a todos ustedes, un abrazo cariñoso, gracias a todos ustedes, gracias. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a nuestro auditorio, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Según el Vaticano, vamos a ver, según el Vaticano, ¿quién cumple hoy santo? No, pues cada vez nos los pone más difícil porque yo no conozco a nadie que se llame así, pero si hay alguien, pues le mandamos un triple abrazo por la valentía de llevar ese nombre. Se llama el santoral de hoy, Cunegunda. ¿Cómo? Cunegunda, que es esposa, bueno, fue esposa de Enrique II, emperador, y significa Cunegunda. Mira, te voy a leer todo esto porque... ¿Tú conoces alguna Cunegunda? No, bueno, hasta ofende la pregunta, pues ¿cómo crees que voy a conseguir una Cunegunda? Mira, dice, es un nombre propio femenino de origen germánico. En su variante en español proviene del germano Cunigunde, de Cuni, que es familia, y Gund, que es batalla, por lo que significa la batalla de la familia. ¿Cunegunda? Cunegunda. Tú le hubieras puesto a tu hija, tú tienes una hija y un hijo, ¿ah? Así es. Y si tú tuvieras otra hija, ¿le podrías Cunigunda? No, pues, claro que no. ¿No? No. Juan Núñez, exprésate, tú si tuvieras otra hija, ¿le hubieras puesto Cunegunda? No. No, dice no. Ernesto, ¿tuvieras una nena, le pondrías Cunegunda? No, tampoco. Tampoco. Leti, tú si tuvieras otra niña, ¿te le pondrías Cunegunda? No, Lalo, fíjate que no. Bueno, no, pues pobre sí, niña, ¿Cómo les dirán de cariño? Cuni, ajá. Cuni, Ucuna. No, Cuni. No, Cuni. Me iría a otro día del santoral si fueran las únicas opciones. Es que había, en México existía la costumbre que si usted nacía un día, por ejemplo, hoy naciera la nena, ¿cómo le tocó? Así como le tocó, Cunegunda te llamas. Así. Ay, pues pobres bebés, ¿verdad? ¿Qué culpa tenían? Qué culpa, pero bueno, así era, así es.
Hay Oye, un pero chiste. ¿les Sí, ponemos dale. les ponemos las mañanitas o no? A ver, sí, pues ya, no, pues hasta le podemos poner tres mañanitas. Si usted lleva por nombre Cunegunda, pues muchas felicidades. Y aquí están los mariachis, por supuesto. Sí, todavía no agarran bien el tono con nosotros porque ya están ubicados en otra zona. Ya no están, esta hora ya están en vía remota, estaban en el piso 40 del World Trade Center, ahora están en otro lado. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues a los cunegundas, a las cunegundas. Bueno, efeméride, espero que sea más fácil. Sí, un poquito más fácil. Un día como hoy, un 3 de marzo, pero de 1847, nace en Edimburgo Alexander Graham Bell, logópeda británico que presentó 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque siempre se le ha recordado por haber inventado el teléfono en 1876. No te escuchamos, Lalo. Es que estornudé y con riesgo de estornudar otra vez le apagué el micrófono porque si estornudo con el micrófono mucha gente puede salir contagiada o pensar que está contagiada. Bueno, decía yo que vamos entonces a las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. Pemex cancela contrato con la calificadora Fitch Ratings. Minera canadiense First Majestic presenta solicitud de arbitraje internacional contra México. Industriales de Nuevo León prevén un tsunami de amparos de aprobarse la reforma a la ley de la industria eléctrica. Analistas consultados por Banco de México mejoran pronóstico de crecimiento para la economía mexicana. Prevén 3.89% para 2021. Consideran que debilidad del mercado interno es principal obstáculo para el desarrollo. El presidente López Obrador reveló que invitó a su homólogo estadounidense Joe Biden a conocer los caminos rurales de Oaxaca. La lucha contra el huachicol ha reducido 95% el robo de combustible en el país, asegura el administrador general de aduanas, Horacio Duarte. México recibe 852,000 dosis de vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Se destinarán a 38 municipios, principalmente urbanos. Estados Unidos invertirá al menos $610 millones para asegurar que México cumpla con sus compromisos ambientales y laborales del TEMEC. PIB de Canadá cae 5.4% en 2020, su peor registro desde 1961. 250 destinos del mundo cuentan ya con garantía de viaje seguro, informó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. O sea que el presidente invitó a Biden a conocer los caminos rurales de Oaxaca. Pues van a estar muy bonitos. Y con todo respeto a los caminos rurales de Oaxaca, yo, si viene Biden, lo invito a ver otras cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura y nuestras tradiciones, no precisamente a ver unos caminos rurales. Pero bueno, cada quien invita a los invitados hasta donde le quiere mantener la atención. ¿Cuáles son los encabezados? ¿Qué dicen los encabezados con las que inicia este día miércoles? Leti, ¿cómo dormiste? ¿Bien? Bien, afortunadamente. Qué bueno. ¿Tu señor esposo reposa? Reposa todavía unos minutos más. Ay, qué linda. Bueno, le cuidas el sueño, ¿verdad? Sí, sí, Bueno. pero regularmente me está escuchando, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ya debe estarse en el quinto sueño, no te escucho en el quinto sueño, pero bueno, que ¿hay algún tema que domine? Seguramente la reforma eléctrica Desde luego, en su paso por el aprobación. Senado. Rapidito, sin comas. Así es, como lo ordenaron en otro Como lo lado. ordenó el señor, exactamente. Bueno, Pues vamos al detalle. Lalo. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 3 de marzo. Reforma. Imponen energía sucia. Avalan Fast Track reforma eléctrica. El Universal. Sandoval usó instituciones federales en desvíos. Unidad de Inteligencia Financiera. Durante su gobierno en Nayarit, el IMSS y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas contrataron a empresa ligada al sobrino y al operador financiero del exmandatario priista. Excelsior. El Senado aprueba la reforma eléctrica. Se concreta proceso en Fast Track. Milenio. Panamá aporta al caso Estados Unidos versus García Luna. Fiscalía de Estados Unidos presenta más evidencias contra el extitular de Seguridad Pública
que ya suman 974,000 documentos y grabaciones. La jornada supera el último escollo la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. El Senado la aprueba en lo general por 68 votos en favor y 58 en contra. El Financiero. Pasa Senado la ley eléctrica en fast track. Oposición asegura que presentará en la Corte una acción de inconstitucionalidad. El Economista. Senado aprueba la reforma eléctrica que privilegia a la CFE. Se irá a tribunales. Oposición impulsará en Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional. El Heraldo de México. Solo hay 2 municipios sin COVID en México. El aumento en los casos de coronavirus llegaron a que en 322 de 324 alcaldías sin contagios se tuvieran que aplicar semáforos de salud. El Sol de México. Aumenta 80% el crédito vencido en el Banbien. Los microempresarios y pymes a quienes presta están afectados por la pandemia. Reporte Índigo. Desaparición impune. Los familiares de víctimas de desaparición forzada en México se enfrentan a la desatención de las autoridades y pese al costo que representa para el Estado mexicano, los resultados en la judicialización de casos están lejos de tener un avance significativo. La Razón de México. Morena en Senado adelanta aprobación de reforma eléctrica. Pasa sin cambios. Aplica mayoría con sus aliados. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Muchas gracias, ya regresaremos a los encabezados especializados que están muy exóticos hoy y esta mañana por mi parte, a quienes se comunican con nosotros en el WhatsApp. ¿Podrías poner el teléfono, si tienes ahí el teléfono en el WhatsApp, en donde pueden comunicarse con nosotros? Si se puede, perdón, ya vi que suspendí un crawl. A Miguel Hernández, muchas gracias, a Miguel Rodríguez, a Maribel Toro Gayol, que está en la Florida, a Francisco Alarcón, a Mario Alfaro Topete, gracias Mario, Mari Carmen Alcántara, que está en Puebla, Diodo Rivera, muchas gracias, Luis Díaz Barriga, gracias, Carlos Gómez Álvarez Tostado, gracias Carlos, te aprecio, gracias, Marta Monsalvo, muy deportista, muy temprano se levanta, Pedro Guerrero, Laura Mendoza en Querétaro, Juan Aguillón, gracias, Guadalupe Vázquez, muy querida Guadalupe Vázquez, allá en Guadalajara, Jalisco, Lidia Barrón, por supuesto, también una lindísima persona que está en Texas. Gracias por estar con nosotros. De tu parte, Miriam. Saludamos con mucho gusto a Manuel Leal, que ahora está en Cancún. Ya le preguntamos qué hace chiquito, por allá, a ver qué nos dice, ¿verdad? Que mal te trata la vida, mano. Qué barbaridad. ¿Quién más? Así es, a Joaquín Veloz Arellano, a Carlos Alberto Elorza Amores, a José Miguel Alcalá, que está en Los Ángeles. Muchas gracias, saludos a Vale NT en San Luis Potosí, que ya anda haciendo ejercicio, está corriendo ya desde temprano y nos escucha por la app. Gracias, y bueno, ahí tenía usted el número de WhatsApp, se lo repito, es el 56 13 85 83 05, para que usted nos mande por ahí todos sus mensajes, o bien también a través de Facebook en Central FM, ahí estamos recibiendo todos sus comentarios. Y también le recordamos en nuestras redes sociales, porque si usted desea, si es tu deseo seguirnos las 2 horas de transmisión, puede hacerlo. ¿Por dónde? Estamos en www.entornoaldinero.com.mx. Es nuestra página donde 2 horas completas puede estar con nosotros desde ahorita hasta las 8 de la mañana. www.entornoaldinero.com.mx. Nos puede sintonizar por el canal 76 de Easy o el 168 de Total Play, y también nos puede ver a través de vivetv.mx. Y en YouTube ya estamos. Ya estamos también a través de YouTube como En Torno al Dinero. Bien, son las 6:12, hacemos una pausa y vamos con los encabezados financieros. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Muchas gracias. Gracias a Carlos Gómez Álvarez Tostado. No había visto un mensaje que me mandó anteriormente donde hacía referencia de Félix el Gato, que nació en 1919. Feline Follies, como Master Tom en The Adventures of Felix en 1919 como Félix. O sea, antes nació en 1919 primero como Master Tom y después como Félix el Gato. Bueno, Félix el Gato. No dicen Félix the Cat, ¿no? Félix el Gato nació en 1919, ¿no? Pues si son esas. A mí me tocó, a ti seguramente no te tocó, Miriam. Félix el Gato no te tocó. No, ya como caricatura, sí, como caricatura, como Sí. de versión animada en televisión. Uh-huh. Sí, pero bueno, ok. Ahí vamos, ¿en qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, los encabezados. ¿Qué dicen los encabezados en materia de economía y finanzas, Leti? Iniciamos. Estos son los encabezados de las secciones de Economía y Finanzas de este miércoles 3 de marzo. Negocios del periódico Reforma. Sufre construcción pese a mega obras. Caen 25% anual proyectos de ingeniería civil. Cartera del Universal. Sin diésel limpio, en riesgo renovación del transporte. Falta de combustibles de ultrabajo azufre e incertidumbre energética desincentivarán las inversiones para sacar camiones de carga y de pasajeros que son viejos y contaminantes, advierte la ANPAC. Dinero de Excelsior. Invertir en las mujeres es redituable. México retrocedió 15 años en cuanto a participación laboral femenina por la pandemia. Para compensar este daño, el INCO propone políticas cuyo costo añadirían el triple de recursos al PIB, creando un círculo virtuoso de empleo y crecimiento. Negocios de milenio. Divisiones no ayudan para acortar brechas. Las firmas revisarán su viabilidad en México por nueva ley eléctrica. Es una mala señal, dice Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Economía del diario La Jornada. Ingresos del gobierno en enero superaron por 35,000 millones de pesos lo trazado. Hubo eficiencia en recaudación y mayor precio del crudo. Economía, mercados e indicadores del financiero. Reforma a la ley eléctrica detiene desarrollo, dicen IP y expertos. Afirmaron que el país quedará afectado a nivel global, pues se perderá el atractivo para llevar a cabo inversiones. Empresas y negocios del Economista. Pemex cancela contrato con Fitch por austeridad. Calificadora es la que peor nota tenía de la petrolera. Mercados del Heraldo de México. Ilícitos en medicinas de 2,000 millones de pesos. Son 4 entidades federativas del país las que concentraron 60% de ilegalidades, según el Consejo Nacional de Seguridad Privada. Finanzas de El Sol de México. Crédito vencido del Banbien aumenta 80% al cierre de 2020. Negocios de La Razón de México. Ven impulso de 15% al PIB con inserción laboral de la mujer. Se deben integrar 816,000 trabajadoras cada año. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Muchas gracias. Regresamos contigo con las columnas un poco más adelante. ¿Qué dijeron los mercados ayer, Miriam? Los índices bursátiles más importantes del mercado estadounidense se tiñeron el día de ayer de rojo y precisamente el índice principal Dow Jones se movió menos 0.46%. El índice de referencia Standard & Poor's 500 se dio 0.81% y el índice Nasdaq pierde 1.69%. En cuanto a los petróleos, el West Texas tiene un retroceso de 1.50%, el Brent Mar del Norte en menos 1.60% y la mezcla mexicana de exportación menos 2.13%. En cuanto a las bolsas mexicanas, en México se registraron sus mayores ganancias en un mes. El índice de precios y cotizaciones subió 2% y en tanto el FTSE ganó 1.94%. Divisas, el dólar se cotizó en 20.61 pesos y el euro en 24.89 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bien, le digo a usted que en estos momentos los petróleos presentan un avance de 1.92%, en el caso del West Texas hasta 60.90 dólares el barril. El Brent del Mar del Norte avanza 2.03% hasta 63.97.
el peso frente al dólar. El dólar avanza 0.33 hasta 20.67 en mercado mayoreo. Por lo pronto, le recuerdo a usted que el próximo día sábado, en una iniciativa sin fines de lucro, el diplomado para profesionalizar a las pymes, habremos de presentar un asunto que tiene que ver con negociación al estilo Harvard y cierre de ventas. Escuche usted. ¿Sabe usted negociar? ¿No querría saber qué técnicas y estrategias de negociación recomienda la Universidad de Harvard a empresarios? ¿Sabe que eso es una clave para poder cerrar las ventas? No se puede perder el módulo que impartirá la maestra Elsa Flores el próximo sábado. De hecho, voy a plantear temas para que justo si tú lo tomas, practiques esta información y desde ese mismo momento ya tengas esta información en ti para que lo puedas comenzar ya a implementar en tu día a día, conocer qué cosas hay que preparar previo, qué cosas hay que tomar atención durante y qué cosas hay que poner atención posteriores. Próximo sábado, Universidad de Harvard, yo que usted no me lo perdería. Nos vemos el próximo sábado en el módulo Negociación y Cierre de Ventas. Te espero, será un placer compartir contigo este espacio. Gracias a Elsa Flores. Por lo pronto son las 6:22, hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Mucho que platicar con mi querido Ernesto Félix Santoscoy, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿De qué traes en la solapa? Estoy diputado de la próxima legislatura. ¿Vas a ser diputado? ¿Cómo ves? Quita, yo que tú me lo quitaba. Porque después te obligan a decir que sí, sin cambiar una coma, ¿eh? Y después también los senadores Lo estoy ensayando. Sí. ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? Sí, sí, señor, pues, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A ver, dos cosas rápidas. Primero, pasó como Pedro por su casa, la iniciativa preferente del presidente sin una coma también, ¿no?
récord histórico, sin comas pasan por, no sé para qué tenemos diputados o senadores. Senadores. Pues para qué diablos, mejor que ya de una vez nos evitamos ese gasto innecesario. Esa es una. Y la otra es que Pemex le dijo a Fitch Ratings, pues ¿qué crees, mano? Ya no voy a seguir contigo. A ver, ¿nos explicas qué significa? ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras. Bueno, lo de las calificaciones. Fitch ya tenía a Pemex una calificación W-, que implica el tercer escalón abajo del grado de inversión. O sea, Tercer escalón. Ya tercer escalón abajo de la rayita en tercer grado de inversión. Pues bueno, pues prácticamente ya nos tenía a Pemex como basura. Y tenía todavía, o tiene todavía, triple B con perspectiva estable en la calificación de la deuda soberana. Entonces rompe con Pemex en un contexto en el que acaba de reportar sus resultados del año pasado con una pérdida de cerca de 480,000 millones de pesos, y por otra parte con un programa de rescate que se le está implementando, en el que le están reduciendo la carga fiscal de una manera importante, cerca de 70 millones de pesos de menores impuestos. Se le está inyectando capital por más de 30,000 millones de pesos, y adicionalmente se está empezando a trabajar en una reestructura de la deuda. Bueno, pues en ese contexto, dentro de ese plan de rescate, es que se rompe este contrato de calificación. Bueno, me parece que si yo estuviera en lugar del director de finanzas de Pemex, a lo mejor haría lo mismo. Ya para qué quiero la calificación tan negativa de Fitch. Tengo otras calificaciones de calificadoras más importantes, que son Standard & Poor's y Moody's, que todavía tienen a Pemex en grado de inversión. Standard & Poor's tiene a Pemex en triple B a secas, pero con perspectiva negativa, igual que al gobierno de México, porque Standard & Poor's tiene la tesis de que el gobierno de México y Pemex son exactamente lo mismo. Triple B a secas es todavía el segundo escalón arriba de grado de inversión. Y en el caso de Moody's tiene la calificación de Pemex en BA2, con perspectiva negativa, BA2. Y ese BA2 ya es segundo escalón abajo de grado de inversión. ¿Segundo escalón abajo? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para que se considere que estás abajo de grado de inversión, necesitas dos calificadoras que te tengan en basura, ¿no? Abajo del escalón, abajo de la rayita. Bueno, pues elimino a Fitch, le dejo de pagar, me ahorro una lana y ya nada más tengo uno. Pero no se van a dar cuenta que, digo, bueno, yo creo que así de tonto es. Así de tonto es, pero así funciona. Así de tonto es la circunstancia, ¿eh? No van a pensar que estamos hablando del director de Pemex. No, al contrario. No, o sea, a mí me parece que fue una estrategia correcta. Exacto. ¿No? Exacto. Una jugada de ajedrez ahí. Pues sí. Pues tardó, además, ¿cuánto cuesta? Cuesta una lana esos servicios de la calificación, o sea, porque la gente no sabe que además de que tienen derecho a revisar nuestras tripas financieramente hablando, aparte les tenemos que pagar una lana a esas empresas calificadoras. Sí, así es. Mejor te ahorras el gasto y ya te olvidas de esa calificación tan abajo por la que te tenía calificado Fitch. Ahora, vamos a asunto de la reforma energética que pasa como Pedro por su casa. Bueno, ya hemos comentado aquí, se esperan una ola de reclamos, de amparos. No nos va a llevar a nada bueno esta reforma de energía eléctrica o de la industria eléctrica. Simplemente va a traer más problemas, más
paros y más la gente, reclamos, más costos para el gobierno. si la gente pensaba invertir en México generando energía eléctrica, pues ya no van a decir, no, ya no, olvídate, si voy a llegar allá para que me empiecen a armar, ya cuando está todo armado me la arman de tos y me la cambian las reglas del juego, pues entonces, y voy a estar que defendiéndome, que también tiene un costo la defensa legal, pues entonces mejor no, y la gente se sale. Creo que ha reducido 75% la inversión en el sector eléctrico. Sí. Se ha reducido 75%. Imagínense lo que significa eso. Sin embargo, también conocimos ayer la noticia de que Fonatur sí está interesado en hacer parques eólicos de energía. A ver, espérame. ¿Quién? Fonatur. ¿Fonatur? Y los va a mandar a hacer, son varios, es una inversión ¿Fonatur? muy importante y la va a mandar a hacer con el sector privado. A ver. Nada más que las plantas que se van a generar van a con ese recurso, van a ser de CFE. Van a ser de CFE. A ver, ¿Fonatur? Ajá. ¿Y qué? ¿La CFE va a hacer paquetes turísticos? O sea, generación de energía eólica, puesto el dinero con inversión privada, nada más que al final la propiedad de esas plantas pasa a ser parte. O sea, no es desde el principio. Las va a manejar CFE. A ver, ¿Fonatur? ¿Qué no era un fondo dedicado a la promoción turística? Sí, está haciendo bien su chamba, también me parece. ¿Ah, sí? Va a conseguir que la energía de los hoteles sea barata. Eso habría que ver. Bueno. Pero lo que pasa es que Fonatur está metido también en el Tren Maya, ¿no? Sí, también. ¿No? Al rato va a construir estadios de fútbol o de béisbol, perdón. De béisbol. Bueno, Ernesto, no, de veras que México es surrealista, ¿eh? Surrealista total. Surrealista, bueno. Así es. Ernesto, arriba el Atlante. Y arriba el Atlante, claro. Y arriba el Atlante, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos. De todas maneras, estate atento por WhatsApp, yo te voy diciendo cómo va el otro asunto, sí, si eres tan amable. Con gusto. Cuídate mucho, pórtate bien. Viendo. Te has vuelto muy insolente desde que ya tienes la primera vacuna, ¿eh? Sí, sin lugar a duda. Muchas gracias, Ernesto, gracias. Esté bien. Gracias. Saludos rápido, mi querida Miriam. Con todo gusto, Lalo, vamos a saludar a Francisco Castillo, que nos escucha en Houston, allá en Texas, a Gustavo López Amado, allá en Guadalajara, gracias, a José Enrique también, a Ana Jaime, que nos está viendo y escuchando en Oklahoma, allá en Tulsa, muchos saludos, un gran abrazo, gracias, a Heriberto Flores López, en Zapopan, a Toño Tavares, Isabel González Pérez, en Guadalajara, muchas gracias. Gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, ¿qué dicen los columnistas? ¿Con qué pluma comenzaron los columnistas? ¿Con qué temas? ¿Hay algún tema en especial que llame la atención de los columnistas mexicanos en materia de economía y finanzas y negocios? Leti. ¿Alguno en particular? No, Lalo, pero no. Me imagino que todo el mundo se va también, al menos toca y hace alguna reflexión sobre la la iniciativa preferente que pasa en su paso por el Senado, ¿no? Fíjate que yo creo que no les dio tiempo porque esto ya sucedió un poco tarde, ¿no? Sí. Probablemente lo toquen mañana. Sí, entonces nada en especial. Cada quien domina su propio balón. Así es. Pues bueno, vamos a los detalles. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, comenta el hundimiento de Interjet y apunta que cada día que pasa se complica más su situación y salen a flote datos que hablan de una administración ruinosa y fraudulenta que terminó matando a una empresa reconocida y aceptada por el consumidor. Dice que la responsabilidad penal en que incurrieron ante el SAT Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani está firme, y fueron alrededor de unos 4,000 millones de pesos los que retuvieron indebidamente. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, indica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el reporte de información de la banca múltiple en enero y el estado de resultados muestra contracciones en todos sus rubros en términos anuales. La cartera vigente ascendió a 5,206,000 millones de pesos con una disminución anual real de 4.8% contra enero de 2020, por lo que se confirma que los bancos llegarán a su convención anual que se realizará en forma semivirtual la próxima semana con una gran liquidez y exceso de reservas, sin haber cumplido su meta de crecimiento crediticio por la contracción económica y la disminución de la confianza que ha frenado el consumo y las inversiones. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, sostiene que el alto endeudamiento de Pemex se ha convertido en un riesgo potencial para el sistema financiero mundial, aunque en el gobierno del presidente López Obrador no lo han querido reconocer porque piensan que la van a salvar, pero las decisiones erráticas de sus funcionarios cada vez hunden más a la petrolera y generan una mayor presión para la deuda soberana del país. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, señala que de acuerdo con los pronósticos del FMI, al término de este año la economía mundial medida a través del PIB estará 1.8% por arriba del nivel previo a la pandemia, lo que no quiere decir que en todo el mundo la recuperación de 2021 vaya a permitir recuperar las pérdidas que tuvimos el año pasado. Y las dos grandes economías del mundo sí lo lograrán y con ello darán un tirón al conjunto de la economía mundial. Pero en el otro extremo de la tabla se encuentran países de Europa y América Latina, entre ellos México, cuya economía, si crece 4.3% este año, nos ubicará 4.5% por debajo del nivel previo a la pandemia. Y aquí no hay otros datos. Y hasta aquí las columnas de hoy, Lalo. Bien, muchas gracias, Leti. Regresamos contigo más adelante. Por lo pronto, vamos rápidamente con Sergio Sánchez. ¿Tenemos tiempo para ir con Sergio Sánchez o nos despedimos? No, sí, vamos con Sergio Sánchez. Vamos adelante con Sergio Sánchez. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con... Los medios de fiscalización están a la orden del día y la desesperación por parte de las autoridades fiscales para recaudar más impuestos se ha dado a notar, ahora que ha hecho mención en la primera modificación a la resolución miscelánea para el 2021 que los contribuyentes que reciben ingresos por sueldos y salarios deberán realizar la habilitación del buzón tributario conforme a las siguientes fechas. Los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios iguales o superiores a 3 millones de pesos deberán activar su buzón tributario a más tardar el día 30 de abril del 2021. Los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como de asimilados a salarios iguales o superiores a 400,000 pesos e inferiores a 3 millones, lo harán a más tardar antes del 31 de diciembre de este año.
Los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como de asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior, menores a 400,000 pesos, podrán optar por no habilitar el buzón tributario. En caso de incumplimiento, el contribuyente será acreedor a una multa que va de los 3,080 pesos a los 9,250 pesos. Bien, hacemos un espacio para agradecer a Central FM que tomen la señal. Ellos continúan con su propia programación y nosotros con la nuestra. Gracias por el esfuerzo. Hasta mañana. Bien, seguimos nosotros aquí con usted, si está en nuestras redes sociales o bien en los canales de televisión que reproducen esta señal. No sé si valdría la pena ir con los saludos o recordamos antes de ir a una pausa. El santo de hoy no tiene desperdicio, entonces vamos a recordarle a usted de quién es el onomástico según el Vaticano. Yo creo que nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Pemex con Fitch Ratings, vamos a reconsiderar la posibilidad de mantenernos suscritos a la lista del Vaticano, porque escuche usted de quién es el santo hoy. Hoy muchas felicidades a todas las que llevan por nombre Cunegunda. Abrazo fuerte. Ya, por favor, muchachos, otra vez, si están tan amables, unas mañanitas rapiditas. Ahí está. ¿Quién dijiste? Cunegunda. Bueno, en alemán se escucha más, dar el referente alemán, dar el referente alemán. Bueno, significa la batalla de la familia y es... lo tengo aquí en otro lado escrito, pero aquí lo tengo. La batalla de la familia y significa de Cuni, familia, y Gund, batalla, lo que significa batalla de la familia. Es un nombre propio femenino de origen germánico que en su variante en español proviene del germano Cunigunde. Bueno, tenemos alguna tarea ahí, nos pregunta Eduardo Molina por internet, algún asunto que consultaré después de que tengamos una sana pausa comercial. ¿Tienes algunos saludos pendientes de una vez? Con todo gusto saludamos a José Fernando Paul Pérez, a Isabel González Pérez hasta Guadalajara, a Dalgisa de Aguas, por supuesto, gracias como siempre por acompañarlos, Alex Laguna, le mandamos un gran saludo también, y a Carolina Álvarez, muchísimas gracias. Perfecto, vamos a una pausa, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Si usted nos acaba de sintonizar, con muchísimo gusto le damos a usted los temas que tratan los diarios de circulación presumiblemente nacional que se editan en la capital de la República Mexicana. Nuevamente saludo con muy buena disposición y mucho aprecio a Leticia Razo Gómez. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo dormiste? Muy buenos días. Discúlpame. ¿Cómo dormiste? Muy bien. ¿Tú dormiste mejor? Pues sí, porque ayer me desperté a las 2:30 y ya no pude cerrar el ojo, entonces sí, pues sí estuvo del carambas. Sí, digamos que dormí más que ayer, por fortuna. Hay un trastorno de sueño, no sé, ¿tú has tenido trastorno de sueño, Miriam? Pues no, afortunadamente. Bueno, de repente alguna que otra vez sí, ya sabes. A ver, Juan, ¿tú has tenido trastorno de sueño en esta pandemia? Sí. Sí ha tenido trastorno de sueño. Ernesto, ¿has tenido trastorno de sueño? No, fíjate, como me duermo muy tarde, no duermo ¿Te levantas bien. ¿A qué hora te levantas? Para que el público 4:30. 4:30. ¿Tú, Leti? 4:20. 4:20. ¿Tú, Miriam? 4:30 también. Madrugadores todos. Pues no queda de otra. Pero bueno, ¿hay algún tema en especial que traten los periódicos en materia general? Sí, la aprobación de la reforma eléctrica. Eso es lo que domina. En fast, bueno, ni una cómoda así, con los ojos cerrados. Va. Sí, señor. Como va. Sí, señor, así. Cumplía la tarea. Bueno, en el Senado hubo un poco más de oposición, ¿no? Un poco más de argumentos, ¿no? Pues sí. Pero bueno, vamos a los detalles. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 3 de marzo. Reforma. Imponen energía sucia. Avalan fast track reforma eléctrica. El Universal. Sandoval usó instituciones federales en desvíos. Unidad de Inteligencia Financiera. Durante su gobierno en Nayarit, el IMSS y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas contrataron a empresa ligada al sobrino y al operador financiero del exmandatario priista. Excelsior. El Senado aprueba la reforma eléctrica. Se concreta proceso en fast track. Milenio. Panamá aporta al caso Estados Unidos versus García Luna. Fiscalía de Estados Unidos presenta más evidencias contra el extitular de Seguridad Pública, que ya suman 974,000 documentos y grabaciones. La Jornada. Supera el último escollo la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. El Senado la aprueba en lo general por 68 votos en favor y 58 en contra. El Financiero. Pasa Senado la ley eléctrica en fast track. Oposición asegura que presentará en la Corte una acción de inconstitucionalidad. El Economista. Senado aprueba la reforma eléctrica que privilegia a la CFE. Se irá a tribunales. Oposición impulsará en Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional. El Heraldo de México. Solo hay 2 municipios sin COVID en México. El aumento en los casos de coronavirus llevaron a que en 322 de 324 alcaldías sin contagios se tuvieran que aplicar semáforos de salud. El Sol de México. Aumenta 80% el crédito vencido en el Banbien. Los microempresarios y pymes a quienes presta están afectados por la pandemia. Reporte Índigo. Desaparición impune. Los familiares de víctimas de desaparición forzada en México se enfrentan a la desatención de las autoridades y pese al costo que representa para el Estado mexicano, los resultados en la judicialización de casos están lejos de tener un avance significativo. La Razón de México. Morena en Senado adelanta aprobación de reforma eléctrica. Pasa sin cambios. Aplica mayoría con sus aliados. Y hasta aquí los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México, Lalo. Muchas gracias. Más adelante tenemos a Víctor Ortiz Niño hablándonos de
este divorcio, esta decisión de Pemex de no seguir más trabajando con Fitch Ratings, con la calificadora Fitch Rating, que es una de las 3 más importantes a nivel mundial. Tendremos también más adelante una oportunidad de hablar con el doctor José Casar Pérez, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien vamos a tener una charla larga con respecto a que si no se necesitaba en este país un plan económico de emergencia para recibir a la pandemia con ese plan, o bien para reactivar la economía con ese plan. Vamos a hablar con él, pero mientras tanto, ¿les parece bien? Vamos a un asunto para relajar el músculo, vamos a un asunto que tiene que ver con las finanzas personales, que no es nada menos importante que lo que le he dicho. Miriam. Gracias, Lalo, y vamos a retomar el tema que platicábamos la vez pasada, porque hay que conocer nuestras emociones y, por supuesto, nuestros hábitos de consumo. El desorden financiero tiene una relación directa con nuestras emociones y de todas las personas, y creo que es muy natural porque pues somos personas que sentimos, a las cuales nos pasan cosas casi todo el tiempo, y nuestras finanzas no están ajenas a verse afectadas por todas estas sensaciones, y más ahora en el encierro y en la pandemia. Sin embargo, cuando empezamos a conocernos y a entender cómo es que todas nuestras emociones impactan en nuestra economía, pues podemos comenzar a desarrollar estrategias para modificar estas emociones que nos hacen gastar de más cuando no podemos y que no nos dejan ver nuestra situación real, lo que no nos permite poner sanos límites para proteger nuestra economía. Haciendo un resumen de lo que platicábamos, pues decíamos que hay que tomar en nuestra tarjeta de crédito, hacer un resumen y anotar cada consumo. Y una vez que somos conscientes de esto, ya no podemos ser indiferentes ante esta situación. Vamos a analizar estos puntos. Tener lo mejor posible es otra emoción de estatus. Aquí pesa más la marca y lo que representa que el satisfactor mismo. Si nosotros vemos en la televisión alguna actriz, algún comercial donde presenten algún artículo que nos gusta, pues queremos pertenecer a ese estatus. Si alguna amiga lo trae, si alguna conocida, si vemos una bolsa, unos zapatos, un vestido, lo queremos comprar y gastamos algo que no tenemos. El otro punto es el poder de dominio e influencia. Otra emoción de estatus que aplica a artículos o servicios que hagan al usuario verse más poderoso y también, además de poderoso, influyente, como puede ser inscribirte a un gimnasio, ir a unos restaurantes de lujo, a conciertos específicos, etcétera. Y el último punto es lo que siempre he soñado, la posibilidad de obtenerlo inalcanzable. Aplica también a las rifas de autos, a viajes o a casa. Lo cierto es que hay que estar consciente de lo que podemos y debemos gastar. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo muy bonito. Los parques de atracciones más exitosos, como son Disneylandia, pues siempre colocan las tiendas a las salidas de sus atracciones más populares porque saben que la gente contenta gasta mucho más dinero. En el otro extremo se ha popularizado el concepto de terapia de compras para combatir la depresión, el aburrimiento, la frustración, la falta de autoestima y cualquier otro estado de ánimo. Pero lo más importante yo creo que es hacer comprendernos que sea lo que sea nuestro estilo de vida, el que deseemos nosotros, no hay que gastar más de lo permitido, de lo que nos permite nuestro presupuesto, porque nos podemos hundir en una deuda o gastar los ahorros de toda nuestra vida por un consumo ostentoso que nunca va a aumentar nuestra riqueza, siempre la va a disminuir. Y ya cabe añadir por último que las redes sociales tienden a aumentar el afán de compararse e intentar impresionar a los demás. Si antes solo veíamos lo que tenían los vecinos, ahora vemos lo que tienen los amigos de los amigos de los amigos por Facebook, por Instagram, por Pinterest y otras redes, y convierten a todo el mundo en lo que realmente no son, porque comparten las cosas buenas, pero no comparten las cosas malas, las depresiones y las angustias. Por eso es que tenemos que ser más inteligentes y no dejarnos influir por las apariencias de los demás. No gastes de más. Ahorra lo más posible para que el día de mañana vivas sin ninguna preocupación. Y nos despedimos con esta frase: debes obtener control sobre tu dinero o la falta de él te controlará a ti para siempre. Esto lo dijo Dave Ramsey.
Bien, muchas gracias, Miriam, gracias. Y agradezco, aunque ahora por este momento lo saludo solamente y con mucho gusto al doctor José Casar Pérez, investigador, miembro de investigación del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias. Aprecio mucho, doctor, que estés con nosotros. Un enorme placer poder saludarte. Me da mucho gusto estar con ustedes y te agradezco lo del título de doctor porque no lo tengo todavía, pero... Pero vas para allá. Oye, hay un dicho que seguramente conoces en México que dice, ya éramos muchos cuando parió la abuela, ¿no? Y se podía aplicar en México cuando dice, ya traíamos nuestros propios problemas antes de que llegara la pandemia, y llega la pandemia en mal, así que no hay buen momento nunca, pero en mal momento, el que llegara la pandemia a complicar más las cosas que ya de por sí estaban complicadas en el país. Es correcto, sí, digamos, teníamos, se aprobó en las cámaras a fines del 19 un presupuesto de egresos de la Federación y una ley de ingresos que ya suponían una política bastante apretada en términos fiscales, muy parecida a la que se venía llevando a cabo desde el año 2016, que consiste en tener superávits primarios, que esto es la diferencia entre ingresos y gastos públicos, quitando la parte que se dedica a pagar la deuda. Tener un superávit en esa medición de las finanzas públicas, en la esperanza de que esto generara confianza entre los inversores y volviera la inversión privada y volviéramos a crecer. Esa receta, curiosamente, se mantuvo en 2017, 2018, y cuando llegó el nuevo gobierno en 2019, la economía se frenó en 2019, como dices, llegamos al 2020, al año de la pandemia, muy mal parados, digamos. Pero lo sorprendente es que después de un muy mal desempeño durante 2019 y que la economía entró en franca recesión en el primer trimestre de 2020, cuando aparece la pandemia, no hay ninguna modificación de la política económica. Seguimos en exactamente lo mismo y cerramos el año con un ligero superávit primario, ¿no? Es una cosa increíble. Y para 2021 se planteó otra vez más de lo mismo, ¿no? Fíjate que a reserva que lo platiquemos después de una pausa, es un gobierno que consciente que se le diga que es de izquierda. Yo tengo muy serias dudas de que se le pueda decir que es un gobierno de izquierda, pero de todas maneras sería un gobierno atípico en el mundo porque batea con perfil de izquierda, pero en realidad batea con perfil derecho, ultraderecho, o sea, la ortodoxia por sobre todas las cosas. De este asunto hablaremos, si me lo permites, José, después de una pausa. Vamos a una pausa y vamos contigo ya a explayarnos de estos temas. Con mucho gusto, Eduardo. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La mayor parte de las naciones en el mundo, cuando llega la pandemia, aplicaron políticas distintas. ¿Por qué? Porque era un escenario inédito para la humanidad, para las naciones. Pero México se sostuvo. ¿Cómo poder explicar esa actitud, José? Bueno, la explicación que da el gobierno a mí no me parece razonable, pero hay da una explicación. Esta explicación consiste en decir que si mantenemos las finanzas públicas sanas y ponemos a la deuda en una trayectoria de reducción, esto va a generar, como decía antes, va a generar confianza en el sector privado y va a repuntar la inversión privada, que es lo que nos va a hacer crecer. Pero con todo el resto de la política económica, digamos, para empezar, esto no funciona así. Siempre que hay una contracción de la política fiscal, pues la economía responde y se contrae, ¿sí? Este mito de la confianza que fue muy importante por ahí de 2010, 2011 en Europa, no funcionó y tuvo que echar para atrás el Banco Central Europeo, ¿no? Ahora lo compramos como verdad absoluta, insisto, desde 2017, y pues no ha dado resultado. La economía se ha venido desacelerando hasta entrar en franca crisis, y el colmo es que efectivamente viene la pandemia, se hunden los flujos comerciales, se hunde el turismo, en todo el mundo hay la mayor recesión desde los años 30, ¿sí? Y aquí, si ves el reporte de las finanzas públicas del cuarto trimestre de la Secretaría de Hacienda, vas a ver que se gastó exactamente la misma cantidad de dinero que se había propuesto a fines de 2019, ¿no? O sea, no hubo una reacción de la política económica, como si la hubo en prácticamente todos los países, ¿no? Sí. Muy fuerte. Porque era incluso prepararnos desde antes sabíamos que iba a llegar, o sea, sabíamos que tuvimos tiempo para ver cómo iba avanzando de Asia hacia Europa, de Europa cómo va llegando a América. Sabíamos que nos íbamos a tocar, no había de otra, no nos podíamos agachar, pues sabíamos que iba a llegar, y no haces nada sabiendo que va a llegar, no haces nada cuando te comienza a pegar, y no haces nada cuando necesitas ahora recuperarte del trancazo, ¿no? Y no haces nada, o sea, vamos, ya se vio este año que este esquema de política económica, que, insisto, el gobierno piensa que por el lado de la confianza va a recuperar la inversión privada, que, bueno, me parece una cosa enloquecida, más el tratado, el TEMEC con Estados Unidos, que va a traer muchas inversiones que irían a China, ahora vendrían a México y qué sé yo. Eso puede tener algo de verdad, pero es una cosa que podría suceder en el mediano o en el largo plazo. Pero en el corto plazo, como decía Keynes, pues vamos a estar muertos, y muchos muertos, ¿no? Hay una variable que no se ha medido quizá con la seriedad que merece, que es la confianza. Has hecho referencia a la confianza, porque la confianza del sector privado también es un activo que se gana, que se nutre, que se siembra y que se cosecha. Y tengo la impresión de que este gobierno ha puesto demasiados problemas a la iniciativa privada como para pensar que la iniciativa privada tiene confianza. Esto que ha sucedido en el Senado ayer y pasó ya en su momento en la Cámara de Diputados es un golpe a la confianza del sector privado, sobre todo quien se dirige a la generación de energías limpias. O sea, la confianza está muy minada en esta administración. No sé si coincidas con ese punto. Totalmente, y va estrictamente en contra de lo que es la estrategia explícita del gobierno. Si lees el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se habla de que la confianza es lo que va a hacer que crezca la inversión, la lucha contra la corrupción, las finanzas públicas sanas generarían confianza. Pues sí, por ese lado a lo mejor generan confianza, pero todo lo demás que hace el gobierno en su relación con el sector privado, pues atenta contra la confianza. Entonces el balance neto es que no hay confianza, y entonces la inversión privada pues se cayó dobles dígitos el año pasado, y no se ve que vaya a repuntar este año, ¿no? Y como no hay tampoco inversión pública ni gasto público, pues yo no veo de dónde va a venir el crecimiento o el rebote de este año.
simplemente de las exportaciones de Estados Unidos, que es las exportaciones a Estados Unidos, que es más o menos lo que nos ha estado manteniendo junto con las remesas. Entonces, si lo quieres ver así, la política que nos negamos a hacer, la política expansiva que se negó a hacer el gobierno, de hecho, la hizo el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? O sea, nosotros, la economía mexicana no se cayó más gracias a la política expansiva de Estados Unidos, que hizo que crecieran las exportaciones más de lo que se esperaba y hizo que llegaran remesas en una cantidad muy, muy impresionante. O sea, cuando todos esperábamos que las remesas el año pasado iban a caer, en realidad las remesas crecieron más de 10%, ¿no? Entonces, eso fue un colchón para la economía mexicana muy, muy, muy importante, ¿no? A mediados de año se hablaba que la economía mexicana iba a caer 10.5%, si recuerdas, y sí, terminó cayendo 8.5%, ¿no? Eso es gracias al muy impresionante rebote de la sí. economía norteamericana en el segundo semestre, y gracias a que las remesas crecieron mucho más de lo que se esperaba en lugar de caer, ¿no? Sí, nos salpicó, ¿no? Nos salpicó el programa fiscal norteamericano y monetario norteamericano, acabó salpicando a México involuntariamente gracias a los mexicanos y a quienes son nuestras familias en la Unión Americana. Ahora, tienen responsabilidad, por ejemplo, Arturo Herrera el año antepasado, habló de políticas contracíclicas. Yo le concedo que no es una persona tonta, es una persona inteligente. Sí sabe esa materia, sí la vio, por supuesto que sí, sabe que es una profesor en el Colegio de México. Entonces, pues que no hay alguien que le diga al señor presidente, no, señor presidente, por ahí no es. ¿Por qué le dicen que sí? ¿Por qué permiten que siga aplicándose, más bien, que sigan no aplicándose políticas para atender esta circunstancia económica que nos deriva de la pandemia? Híjole, es una pregunta muy difícil, ¿no? Que tiene que ver con la psicología de estos personajes. Pero yo creo que hay un poco lo que dijo el doctor Fauci en Estados Unidos, ¿no? Dice, pues yo pensé que hacía menos daño tratando de insistir y insistir en las políticas sanitarias correctas, a salirme, renunciar, la alternativa era renunciar y que entrara alguien que hiciera políticas peores que las del presidente Trump en materia sanitaria, ¿no? Entonces yo creo que hay un dilema similar, ¿no? Yo también he escuchado al secretario de Hacienda, lo escuché a principios de 2019 en un seminario en la UNAM hablando de la necesidad de políticas contracíclicas y demás. Pues no ha habido, ¿no? José, sí, un amigo mío... El responsable de la política económica es el señor presidente al final, ¿no? Un amigo mío que me reservo el nombre, posiblemente tú conozcas, salió de una empresa cuando ganaba un dineral, o sea, ganaba más de $1 millón al mes. Ganaba un dineral. Y le digo, ¿para qué te sales? Roberto, se llama Roberto. ¿Por qué te sales, Roberto? Me dice, no, mira, el capitán del Titanic pasó a la historia por haber sido el capitán que hundió el barco, y no tuvo la capacidad de decir, yo no voy a atravesar por un banco de icebergs, me voy a rodear y voy a llegar más tarde, porque primero es la seguridad. No, le dijeron, lo reportó, voy a tener que llegar más tarde porque hay un banco o un grupo de icebergs en el camino, y le dijeron, si tú no atraviesas por ahí, te vamos a correr, llegas desempleado, ¿no? A donde tenía que llegar. Hay veces en que si tú te permaneces con la idea de que puedes cambiar, vas a quedar manchado en la historia. Es una elección que tiene delante de sí el secretario, pues ¿en qué papel hace menos daño? ¿Saliéndose, renunciando para salvar su buen nombre, como dices, o seguir tratando de modificar las cosas desde adentro, en el entendido de que si se sale, pues va a entrar otro que le va a decir que sí al presidente, ¿no? ¿Qué pasa o qué anticipas que puede pasar si no aplicamos si no hacemos un giro de timón, si no aplicamos políticas contracíclicas, si no hacemos políticas que sean propicias para una pronta recuperación de la economía? ¿Qué puede suceder en México? Pues mira, yo creo que creo que no va a haber un giro de política económica, lamentablemente, y creo que, en fin, lo que se
lo que se perfila en el horizonte económico, pues es un cierto rebote este año que puede andar en 3-4%, impulsado por las exportaciones de Estados Unidos, y después la vuelta al estancamiento que vivimos en 2019. No veo por qué va a crecer sistemáticamente o sostenidamente la economía mexicana. ¿Qué va? Con las consecuencias sociales que esto puede acarrear, ¿no? Bueno, terrible en el empleo, en la informalización de la mano de obra, y en el crecimiento de la pobreza, ¿no? Porque recordemos que la población sigue creciendo, poquito, pero sigue creciendo. O sea, pero sí hay, eso quisiera dejarlo claro en el auditorio que muy amablemente nos escucha y nos atiende, sí hay elementos en la herramienta, en la herramienta económica, sí hay recursos para propiciar un mejor ordenamiento de la economía y recuperación más pronta después de la pandemia. Hombre, desde luego, digamos, en muchos economistas así lo han dicho y propuesto. Para empezar, tenemos una línea de crédito de $60,000 millones con el Fondo Monetario Internacional a una tasa de interés que es como del 1,5%. ¿Sí? Eso quiere decir que si tomamos $30,000 millones o $35,000 millones de ahí, que son casi 3 puntos del PIB, nos va a costar $300 millones de intereses, y con eso podemos echar a andar la economía en lo inmediato. ¿Cómo? Con un programa de apoyo a los ingresos de quienes se quedan sin trabajo, apoyando a las empresas para que no quiebren, en fin, lo que se ha dicho, ¿no? Se ha dicho hasta la saciedad, ¿no? Y ustedes elaboraron un libro interesante en donde no solamente están personajes de la UNAM, también de otras instituciones de alto prestigio en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. ¿El gobierno dio acuse de recibido de sus propuestas? No, no gran cosa. Incluso ese mismo grupo le enviamos, no sé si tal vez lo hayas visto y tal vez lo recuerdes, le enviamos una carta abierta al presidente, digamos, con estas ideas de que había allá por marzo del año pasado, diciéndole que era el momento ¿cómo se llama? De tener una política mucho más agresiva en lo fiscal, ¿no? Y no. En el gasto. Y no. Pero no. Pero no, nada. No, pero bueno, nada significativo. No. No. Y como en el Congreso tampoco hay una discusión, bueno, como habrás visto ayer con lo en el Senado, pero tampoco hay una discusión seria y profunda de las políticas públicas y en particular de la política económica, pues estamos mal, ¿no? Pues déjame decirte algo que rompe con el tema, la seriedad de lo que estamos hablando, pero te lo digo en serio. Si algo sucede muy grave en este país, tú te ganas la vida con la voz que traes, ¿eh? No inventes, o sea, ¿no te han dicho? Hay veces hay voces privilegiadas, o sea, yo tengo más de 40 años trabajando de radio y televisión, y si algo tengo es educado el oído, y reconozco cuando una voz es una voz que tiene mucho potencial, y la verdad es que no sé qué es de economista, pues hubieras ganado mucho más dinero dedicando a hacer doblaje, ¿eh? Desde luego aquí no he ganado mucho dinero. José, con un enorme cariño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho, Eduardo, que estén bien y felicidades por el programa. Muchas gracias, espero pronto que estés aquí de nuevo con nosotros, será un placer. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar con Javier Treviño después de una pausa. Son las 7:16, regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En un mundo global, resulta muy importante conocer qué papel juega nuestro país en el escenario internacional. Llega el momento de la reflexión en ese sentido. Saber qué pasa, por qué pasa y qué repercusiones tiene en la realidad. En torno a México y el mundo. Con Javier Treviño, director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo está el clima allá en Monterrey? Hola, Eduardo. Muy bien, pues una bonita y soleada mañana fresca. Sí, fresca. Ya estamos, pues ya en marzo va cambiando el clima. Sí, Ya vamos en dirección de Semana Santa. Qué barbaridad. Quédese en casa, por favor, quédese en casa, porque si no viene una tercera ola. Exacto. Llegan más rápido las olas que las vacunas. Oye, no, ¿tú ya te vacunaste? No, tú todavía no estás en edad de vacunar. No, sí, yo tengo 60, pero no, ya me inscribí ya me inscribí, pero todavía no ha llegado la vacuna acá. Es pura vacilada. Ajá. Yo también inscribí, no pasó absolutamente nada. No ha pasado nada todavía en este registro, aunque aquí donde vivo, en el municipio, dijeron que iban a organizar muy bien el tema de las vacunas. Vamos a ver si es cierto. ¿Tú estás en Garza García? Sí, en Garza García. García. Vamos a ver, ojalá que sí. Javier, una persona muy inteligente, yo lo conocí cuando era una de las personas claves en la asesoría de cuestiones de cementos mexicanos, con un muy querido empresario a quien yo mando un saludo, a Lorenzo Zambrano, una gente de una pieza maravillosa, Lorenzo, que en paz descanse. Pero bueno, ya estuvo Biden, yo no sé cuánto haber durado la sesión entre Biden y Andrés Manuel López Obrador, porque ni Biden habla español, ni Andrés Manuel habla inglés, pues sí. ¿no? Y por ahí eso de que pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ahí le compuso el presidente y le hizo reír a Biden. Espero que mantenga la sonrisa por 4 años más. ¿Y tú cómo ves el asunto? Pues mira, Eduardo, sabemos muy poco de los temas que trataron en privado. Efectivamente, cuando no se habla el idioma, bueno, pues hay que invertir un poco más de tiempo en la traducción. Pero fíjate que el ánimo previo a la reunión bilateral virtual, pues se veía favorable, fue positivo. El presidente Biden dijo que la importancia de la relación de Estados Unidos con México es vital para la asociación en América del Norte y que además es primordial para la definición de las prioridades de su administración. Fíjate que las comparaciones siempre son odiosas. Yo comenté hace algunos días y también contigo la reunión del presidente Biden y de Justin Trudeau, mientras el presidente López Obrador estaba con el presidente Fernández de Argentina, allá se reunían Biden y Trudeau. Y solamente te voy a comentar una cosa, mientras que Estados Unidos y Canadá definieron una hoja de ruta con gran detalle para renovar su asociación estratégica, México y Estados Unidos solamente publicaron un comunicado conjunto. Eso es una gran diferencia. Pero bueno, a ver, con base en lo que sabemos, yo quisiera destacar algunas observaciones iniciales de lo que dijeron, de lo que sabemos públicamente, no sabemos mucho de la reunión privada. 1, Biden conoce México y le dijo expresamente al presidente que de las 16 visitas que hizo a América Latina y el Caribe, 4 de ellas fueron a México. Y fue cuando conoció al presidente López Obrador en aquellos años, cuando López Obrador era jefe de gobierno o era candidato. Biden también, número 2, fue emotivo y personal. Habló de su visita al santuario de la Virgen de Guadalupe y habló del rosario y habló de los recuerdos y de lo que caminó en las calles adoquinadas del centro histórico de la Ciudad de México. Pero Biden también fue contundente, le expresó al presidente López Obrador la necesidad de que se mantengan cerca los dos países. Y le dijo, mire, señor presidente, esto es lo que yo sé. Estados Unidos y México son más fuertes cuando nos mantenemos unidos. Y hay una historia así larga y complicada de nuestras naciones, y no siempre hemos sido vecinos perfectos, pero hemos visto cada vez que
que cuando cooperamos hay un propósito conjunto y que estamos más seguros cuando trabajamos juntos y que ya sea para abordar los desafíos de nuestra frontera compartida o para controlar la pandemia, México y Estados Unidos tienen que trabajar juntos. Eso es algo muy relevante. Biden también aprovechó la reunión, Eduardo, para enviarle un mensaje al resto del hemisferio. Cuando le dijo pues, a los demás presidentes, dice, en la administración Obama-Biden nos comprometimos a ver a México como un igual, como socio, no como alguien que está solamente al sur de nuestra frontera, sino que somos iguales. Lo que hacemos con México y cómo lo logramos impacta dramáticamente en cómo será la relación de Estados Unidos con el resto del hemisferio. Y eso es un mensaje relevante. Y Biden también aprovechó la reunión para hablarle a los mexicoamericanos. Yo creo que no pudo dejar la política interna a un lado y dijo pues que, como ustedes saben, la población de más rápido crecimiento en Estados Unidos es la hispana y el 60% de la población hispana pues es mexicoamericana y son una parte integral de la historia. Y dijo ahí, tengo un busto del líder de los derechos civiles aquí en mi oficina, en la oficina oval, un busto de César Chávez, como recordatorio de ese compromiso con los hispanos. Y finalmente Biden le habló al presidente López Obrador. Le dijo, mire, señor presidente, espero con interés nuestra conversación de hoy y las muchas formas que vamos a tener de trabajar juntos como vecinos y como socios para hacer frente a nuestros desafíos compartidos. Sí le agradezco hacer esto, pero le enfatizó que era importante ese diálogo entre los dos presidentes. Ahora, por su lado, el presidente López Obrador, pues curioso, pero bueno, pues invirtió su tiempo y habló de Juárez. Sí, de la historia de México. Exacto, aunque dio un buen contexto, sí, dijo que es muy importante que basemos nuestras buenas relaciones en un diálogo constante, en un diálogo periódico. Habló de la frontera y bueno, pues todos sabemos que son más de 3,000 kilómetros, que nos une la geografía y que estamos unidos por las economías, por el comercio. Pero también Biden habló de cercanía y esto es la frase que tú hablabas de lo de Porfirio Díaz, de que si pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos y que ahora es que qué bueno que México es maravilloso que esté cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Pero AMLO sí fue, la verdad es que hubo una frase interesante, estratégica, habló de integración y de geopolítica. Dijo, creo que nuestros países nos van a permitir desarrollarnos juntos en tiempos difíciles y que la integración va a fortalecer a los dos países y que nos enfrentamos a esta inevitable expansión de otras regiones, hablando de lo que está pasando con Asia-Pacífico. Nuestras relaciones son estratégicas, pero al mismo tiempo López Obrador fue, como siempre es, principista, en principio, soberano. No podía dejar de mencionarlos, que también hablar de los temas de la independencia, de la autonomía y de la soberanía, y le habló, como también él habla acá en sus conversaciones en las mañaneras, habló del pueblo. Y está muy agradecido de que esté dispuesto a mantener las buenas relaciones por el bien de nuestro pueblo. Y habló del pueblo canadiense, del pueblo estadounidense, del pueblo mexicano. Ahora, en la declaración conjunta, Eduardo, que dieron a conocer, hablaron de temas de migración, hablaron de los temas del combate y juntos cómo se va a combatir la pandemia, de revitalizar la cooperación económica, de explorar las áreas de colaboración frente al cambio climático, de combatir la corrupción y cooperar en materia de seguridad, pero hubo poco detalle en realidad en cuanto a los temas. Como te digo, mientras que con México fue un comunicado conjunto, cuando vemos lo que pasó con Canadá fue una hoja de ruta y esa fue detallada, una paso por paso la estrategia de lo que van a estar haciendo. Ojalá que los colaboradores del presidente López Obrador pues se pongan a elaborar una buena estrategia. Pues así lo esperen por el bien de México sobre todo, y también de Estados Unidos, por supuesto, pero tenemos que trabajar muy, y yo no sé hasta qué punto, y este asunto lo podríamos tratar después, hasta qué punto el asunto de la ley eléctrica acabe siendo un primer tropiezo con la Unión Americana y con Canadá. Ese es un tema para comentarlo, porque fue muy desafortunado lo que ocurrió ayer en el Senado, sin duda, y lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados. Sí. Sin duda la aprobación de una ley que
que no solamente no va a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, sino que va a tener un impacto dañino en el pueblo de México. Oye, si hay tiempo, mañana nos echamos una platicada de este asunto, ¿me lo permites? Sí, claro. Mañana establecemos el compromiso, mañana vemos esto en especial. Bueno, como siempre, me congratulo de tener amigos y colaboradores de tu talla. Muchas gracias, Javier, te lo aprecio mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias, gracias. Quien también está desde muy temprano trabajando en el Mañanero, en el comentario mañanero, hace la aclaración, porque después todo el mundo dice, ay, no, pues nosotros también tenemos Mañanero, así bajita la mano, nosotros también tenemos, en esta ocasión le toca, porque no podemos todos los días, por supuesto, no es sano, entonces, toca el turno a Víctor Ortiz Niño, que habla precisamente de este rompimiento entre Pemex y Fitch Ratings. En torno al dinero. Y este es nuestro Mañanero. A nosotros también nos toca. Muy buenos días. Uno de los aspectos relevantes de las finanzas del gobierno federal es la situación que tiene Petróleos Mexicanos, ya que la misma puede ser un problema en el futuro para mantener la calificación de todo el gobierno federal. Es por ello que vale la pena comentar que el lunes 1 de marzo, Pemex dio por terminado el contrato de calificación de valores que tenía con la calificadora Fitch México. Señala que obedece a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptada por Petróleos Mexicanos para hacer frente al complejo contexto económico actual. Sin embargo, si vemos cómo estaba evaluada Pemex por la Fitch Rating, es de recordar que desde el pasado 20 de abril del año pasado, Pemex estaba con una calificación de BB-, que corresponde al menor nivel de calificación que emite la emisora y que desde luego no tiene el grado de inversión. Otra calificadora que lo tiene también con una calificación sin grado de inversión es Moody's, mientras que Standard & Poor's y HR Ratings todavía mantienen la calificación. Esta situación también es reflejo de los resultados que se presentaron al final de año del pasado 2020, donde si se observa en el periodo del último trimestre, es decir, del 1 de octubre al 31 de diciembre, la empresa reportó una pérdida operativa de 59,626 millones de pesos. Es decir, en la operación no generó utilidades. Sin embargo, gracias a lo que son ganancias por paridad, mostró una utilidad neta de 124,210 millones de pesos. Sin embargo, esta utilidad no es real. También, al cuarto trimestre, la empresa muestra un capital contable negativo, lo cual lo pone en serios problemas desde el punto de vista financiero. Otro aspecto que también tendremos que considerar es que Petróleos Mexicanos, en el primer trimestre de este año, probablemente también tenga problemas operativos y financieros. Y entonces, con todo este contexto, la pregunta es, ¿por ello terminó con el contrato que tenía con Fitch México? Es decir, el maestro me reprobó y yo cambio al maestro. Es una duda que tenemos y que seguramente estarán evaluando diferentes analistas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Disculpa, gracias. Tocará el turno a Ana Luisa Cepeda, quien ya está en la sala. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy Estás bien. a punto de salir de casa, ¿verdad? Casi. Sí, se ve. ¿A unos 15 años? No. Oye, ¿estamos al aire? Sí, por supuesto, estamos al aire. Oye, es que ya hasta ladró mi perro, qué pena. Ah, no lo noté. Bueno, pues así dice, no, pues te cuida. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Oye, bueno, pues vemos que mucha gente está buscando trabajo, entonces tenemos algunas técnicas para aquellos buscadores de empleo para que no nos desenfoquemos y que de alguna manera pudiéramos ayudar a que encuentren el mejor empleo. Bien, después de una pausa, son las 7:33. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas Entonces, gracias. Nos dices, vamos con los tips. Así es. Oye, pues ya estamos iniciando en un mes con muchísimo calor. Tenemos una ola de calor en el país y bueno, hasta ahorita en la mañana se siente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues estamos viendo, hay empresas que siguen dando de baja gente, pero también hay empresas que siguen contratando. Aquí la idea es que pudiéramos darle estos tips a los buscadores de empleo. Primero que nada, que tengamos mucha paciencia, mucha tolerancia y esta tenacidad de estar enviando currículums todos los días y también a través de redes sociales. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas empresas de repente fraudulentas, ¿no? Que nos pueden ofrecer algún tipo de empleo y que nos cobran por buscar o por colocarnos. Esto de alguna manera ya no es una buena señal. Segundo, hay que revisar el currículum, hay que tener un buen currículum, ¿sí? Para que de alguna manera, ahí revisamos hasta el correo, ¿no? O sea, hay correos que dicen hamburguesita, mi vida, mi amor, chiquito, no, o sea, hasta para eso de verdad tenemos que dar una buena cara, sean posiciones tanto administrativas como operativas, como de cualquier nivel. Ojo con la foto, ¿sí? Hay veces hay algunas posiciones en las que son para diseñadores, para chefs, para otro tipo de empleos, redactores, entonces que de alguna manera se nos hace fácil poder poner una foto riéndonos o una foto de hace muchos años, y entonces esta foto también tiene mucho que ver acerca de nosotros. Ojo con la información confidencial, no es necesario que pongamos dónde vivimos exactamente, solamente con la delegación, eso nos puede ayudar a que ubiquemos si el trabajo nos queda o el buscador de empleo nos va a quedar cerca de nuestra casa.
Ojo, hay que postularnos a las ofertas adecuadas. De alguna manera, cuando uno está buscando candidatos, le pones muy poco tiempo a los currículums y entonces, por eso los currículums tienen que tener palabras clave que denoten cuál es nuestra área de especialidad y cuál es nuestra área de expertise también. También es importante de que, ya que de alguna manera preparamos el currículum, es muy importante revisar tanto las distancias y ya que estamos en la entrevista, ahorita, aunque de alguna manera las empresas no nos citen en un lugar físicamente, también hay que prepararnos. Perdón. Sí, tú continúa. Quiere pasar al aire, bueno, quiere hacerse notar. Tú síguele. Disculpa. Bueno, esto es importante porque es el antes de la entrevista, el durante la entrevista y después de la entrevista. Durante la entrevista, a ver, no dejemos de ser puntuales, pero previo tenemos que estar listos con una conexión a internet y también el arreglo personal es importante. El arreglo personal, ¿qué crees? Ahorita mucha gente ya se conecta con playeras, se conecta con otro. No, también es importante que la gente nos vea limpios, aseados, ¿no? O sea, buscar ese buen lugar. Miren, ustedes van a decir tanto que les estoy diciendo de buscar un buen lugar y yo no contemplaba este pequeño incidente, pero... Bueno, así pasa. Y así lo hacen nuestros candidatos, por ejemplo, ¿no? Bueno, posteriormente a que ya ubiquemos este buen lugar, ser puntuales. Muchos no estamos relacionados con la tecnología y tenemos que bajar algunas aplicaciones previo a la entrevista, ¿sí? Entonces, familiaricémonos y hagamos algunos intentos para ver cómo nos vemos también en la cámara y lo que voy a decir. Siguiente punto. A ver, es importante que cuando tengamos la entrevista tenemos que ser muy concretos y escuchar lo que nos están preguntando. Si específicamente la pregunta es ¿por qué saliste de tu anterior trabajo? Una de las recomendaciones es no hablar mal del anterior empleador, ¿sí? Esto de alguna manera nos afecta un poco. No es malo ser deshonesto, sin embargo, esto tiene que ver con nosotros, ¿sí? Puede ser que hayamos tenido malas experiencias, sin embargo, tendríamos que hablar específicamente de la expectativa de lo que buscamos, ¿sí? Un buen ambiente de trabajo, poder contar con prestaciones, poder contar con un horario laboral que me permita atender algunas otras cosas, pero se les recomienda ser muy atentos con lo que se te pregunta, porque si no, la entrevista se extiende, y si la entrevista se extiende, pues de alguna manera el entrevistador pierde el foco. Siguiente punto, también es importante revisar la empresa, revisar qué antecedentes tiene, por si en caso de que te pregunten, oye, ¿conoces de nosotros? Entonces, nos informamos un poco antes para que de alguna manera pudiéramos ser muy asertivos con nuestras respuestas. También es importante revisar la expectativa laboral. Hay algunas empresas en las cuales, bueno, pues el sueldo que se ofrece, imagínate que es un sueldo de 15,000 pesos y entonces la persona ya ganaba 35,000. A veces los tiempos de espera son muy grandes y entonces decimos, bueno, me adapto. Ojo, me adapto para el reclutador tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque de alguna manera pensamos que solamente me va a agarrar el empleo por unos meses y más adelante me va a dejar. Sin embargo, seguiremos hablando más adelante de algunos otros tips en los cuales de alguna manera pudiéramos agilizar esta búsqueda de empleo. Bien, muchísimas gracias. Por lo pronto, ¿dónde se te puede localizar para algún tip? Estamos en luisa.cepeda@q23talento.com. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias y disculpen las interrupciones. No te preocupes. ¿Cómo se llama tu perrito o perrita? Camila. Camila, bueno, pues, saludos a Camila. Ya, vamos a tomarlas por las buenas. Por lo pronto, a ver, muchachos, si son tan amables. Son unas mañanitas. Ay, gracias. Miriam, un abrazo. Muchas felicidades, Ana Luisa. Muchas felicidades. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Este equipo de trabajo te desea lo mejor del mejor para este ciclo que inicias. Muchas gracias, Ana Luisa. Un abrazo. Muchas saludos a Camila. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. Los míos están encerrados. Bueno, muchas gracias, Ana Luisa. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa
y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Tuvimos la oportunidad de platicar con Elsa Flores en otra ocasión sobre este módulo que va a presentar el próximo sábado en materia de negociación estilo Harvard, diseñada por Harvard, y también cerrar las ventas para las empresas es fundamental. Esta es la charla. Y me da mucho gusto y agradezco a Elsa Flores que está aquí con nosotros en torno al dinero. Muchas gracias, Elsa, por estar aquí en esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer estar acá. Muchas gracias, Elsa. Habrás de participar en el módulo que se imparte el próximo sábado en este diplomado para profesionalizar a las pymes con el tema negociación y cierre de ventas. La primera pregunta sería, ¿los empresarios pymes, sobre todo los pymes, están preparados para negociar? ¿Hay que prepararse para negociar y poder cerrar una venta? Definitivamente hay que prepararnos. Todo el mundo necesitamos prepararnos y mucho más en estos momentos de tanto desafío, y sí es importante hacer todo un proceso de preparación. ¿Y cuál es el principal o cuál sería el principal defecto que tienen los empresarios de las pymes en el asunto de la negociación y cierre de ventas? Yo creo que a falta de conocimiento es querer apurar la negociación, y por un lado, y por el otro lado la falta de preparación previa a la negociación y previo a la venta como tal. Es todo un proceso importante el para poder llegar a tanto a la negociación como al cierre de la venta. O sea, debo inferir, tiene su tiempo la negociación, no hay que violentarla. No hay que violentarla por un lado, y por el otro lado hay que llegar preparados para el proceso. O sea, ¿cómo qué tipo de preparación? ¿Cómo qué necesitaría prepararme? Clientes, conocer el mercado, conocer obviamente nuestros productos, nuestros servicios, adelantarnos a posibles objeciones. Hay toda una metodología la cual, si nosotros nos preparamos de manera adecuada, podemos llegar muy bien preparados para que no nos agarren fuera de base, fuera de contexto, y con esto poder hacer una buena negociación y, por supuesto, un adecuado cierre de la venta, y después hacer, evidentemente, un proceso de seguimiento postventa. Recuerdo, o me haces recordar, Elsa, que había incluso un diplomado en Harvard en materia de negociación. Correcto, sí. De hecho, lo que vamos a ver es un abstract, así apenas,
sobre los puntos principales de esta información justamente. Implica también incluso el ver cómo se comporta la persona con la que estamos negociando, sus actitudes corporales, hacia dónde dirige la mirada, cómo si cruza los brazos, o sea, ¿todo eso cuenta? Todo eso cuenta y también cuenta lo que nosotros estamos sintiendo. Si de entrada no hago caso a lo que yo estoy sintiendo y tampoco hago caso a lo que estoy observando en el otro, lo que creo que está sintiendo en el otro, lo que su cuerpo y mi cuerpo está gritando, pues evidentemente, pues la negociación y la venta no se va a llevar a muy buen término. Porque ahorita debo de suponer que juega mucho el hecho de que haya una corriente empática entre las partes para tener una buena negociación. Correcto, de hecho, inclusive se pueden hacer un proceso de empatía previo a iniciar como tal la negociación o en general la venta para poder llegar a un cierre de venta adecuado y con ello también a un proceso adecuado de negociación. Y bueno, a veces se toma un poco más, ya con la práctica se puede tomar realmente poco tiempo y con ello evidentemente lograrlo. Y cuenta la cultura, ¿no? Supongo, porque, por ejemplo, los japoneses son muy reacios a la empatía previa. O sea, ellos cierran el negocio y ya después pueden ser un poco empáticos. Y el mexicano, por ejemplo, un tequilita. No, vamos a comer. Y ahí empezamos con los chistes y empezamos, ya cuando somos casi compadres, entonces, bueno, ahora sí vamos a negociar. Sí, diría yo que los japoneses puntualmente tienen un proceso de empatía diferente a nosotros, que es a lo que van directo, lo hacen y después ya se relajan, porque su cultura es muy exigente. Tengo la enorme fortuna de haber estado con ellos un tiempo, conocer un poco con ellos, y sí, tienen muchísimas normas. Y ya una vez que salen del proceso de la norma, se relajan de una manera muy particular y pueden llegar a ser amistosos y muy, muy agradables. Más si es negocio, se cumplen las normas y los procesos y se puede llegar a negociar muy, muy adecuadamente, solo que sí, no al estilo mexicano, evidentemente. Lo mismo alemán. Recuerdo, me hace recordar, Elsa, que en alguna ocasión tuve a unos japoneses cuando yo era director de noticias de Canal 11, y uno, el latinoamericano, no sé si latinoamericano, pero el mexicano es muy juguetón. Todo el tiempo está jugando, todo el tiempo bromeando, y él todo así, que parecía que ha habido un funeral, ¿no? No se movía y reventé mis mejores chistes y nunca se sonrió. No, ellos no sonríen en negociaciones. Se pueden sonreír ya una vez que están fuera de un espacio de trabajo. En un espacio de trabajo o un espacio donde no conocen a la persona, son muy serios. Y sí, en general sí sería el término para latinos como tal. Españoles, italianos, latinoamericanos, sí somos muy así. Sí, pues, a ver, ¿qué conocimiento vas a impartirle a quien? O sea, vamos a suponer, yo me inscribo en el módulo, ¿qué me voy a llevar a la empresa después de haberte escuchado a lo largo de 5 horas en este tema tan importante como es las negociaciones y el cierre de ventas? Bien, perfecto. Gracias por plantearlo de esta manera. No voy a hablar durante 5 horas. De hecho, voy a plantear temas para que justo si tú lo tomas, practiques esta información y desde ese mismo momento ya tengas esta información en ti para que lo puedas comenzar ya a implementar en tu día a día con tu ambiente colaborativo, en tu empresa. Y de hecho, inclusive, para mí la negociación es del día a día dentro y fuera de las organizaciones. Entonces, ¿qué se llevan los participantes? Se llevan de inicio toda una serie de información importante por lo mismo de Harvard para conocer qué cosas hay que preparar previo, qué cosas hay que tomar atención durante y qué cosas hay que poner atención posteriores. Además de esto, también evidentemente poner muchísima atención del pre, que va de la mano justo con este proceso de observarme, observar al otro, indagar, lo que estabas mencionando hace un momento sobre postura corporal, emociones y todo este asunto. Y en el camino también poner atención si yo me manifiesto de una manera muy puntual con mi equipo de trabajo, con mi equipo de ventas, con mi equipo de negociación dentro de la organización. Como equipo podremos lograr muchísimo más a que si solo soy un silo que voy y busco como tal un cierre.
y no hay un respaldo por medio del equipo con el cual estoy colaborando. O sea, vamos a retomar parte de este diplomado de Harvard en materia de negociación. Así es, efectivamente. Bueno, va a ser muy interesante y sobre todo, oye, ¿y esto servirá para las esposas y esposos? Definitivamente. Porque sí. Las mujeres nos comunicamos de una manera, los hombres se comunican de otra manera muy puntual, y en la medida en la cual aprendemos que nos comunicamos de manera diferente, necesitamos poner atención. Por ejemplo, el cerebro, la voz femenina, el cerebro general masculino y femenino requiere de todo el cerebro para poder procesarla. Entonces, cuando yo hablo con hombres, busco ser muy puntual y muy precisa. Cuando hablo con mujeres, no me importa y me explayo mucho, porque el cuerpo calloso del cerebro femenino nos permite hacer rápidamente esta interacción para el proceso de la voz femenina, cosa que el cuerpo calloso masculino, como es más angosto, le cansa más. Entonces, si yo tomo en cuenta esto y voy a hacer una negociación con hombres, soy muy puntual y muy precisa. Si voy a hacer una negociación con una mujer, busco muy probablemente ser más amplia, a excepción de mujeres que observe que son muy puntuales en su manera de platicar de manera coloquial. Entonces ahí buscaría ser mucho más concreta. Entonces, obvio, si esto lo llevo al día a día, obvio que me va a ayudar para que mi negociación con mi pareja sea mucho mejor. No faltaré. Muchas gracias, Elsa. El próximo sábado, en punto de las 9 de la mañana, estaremos ahí atentos. Muchísimas gracias por recibirnos. Será un verdadero placer y con todo gusto. Muchas gracias. Vamos con Miriam. Gracias, Lalo. Se registró un sismo hace apenas unos momentos en Grecia de 6.3 grados este miércoles cerca de la ciudad de Larisa, en el centro de Grecia, cuyos habitantes salieron a las calles asustados. Este sismo se percibió en Albania y Kosovo. Bien, pues que hay terremotos que no se sienten, en fin. Parece que aquí sí está fuerte, las imágenes se ven fuertes. Sí, bueno. ¿Hay algún saludo pendiente rápidamente? Por supuesto que sí, saludamos a Carolina Álvarez, a Miguel Esteban, a Georgina Pérez y a Lupita Olivares. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que destacar? Leticia Razo Gómez, ¿cómo estás? ¿Nada que destacar en especial? Hasta ahorita nada, Lalo. Nada más, pues está ya la mañanera, no sabemos qué, no qué temas están tocando. Seguramente van a hablar sobre la aprobación de la reforma eléctrica. Como el señor dijo, por supuesto. Después aquí hay movimientos telúricos que estamos experimentando desde hace tiempo, pero no los percibimos con claridad. Muchas gracias, Leti. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias a Ernesto Méndez. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a Juan Núñez Jasso. Gracias, Juan. Gracias a Leticia Razo Gómez. Gracias, Miriam. Pues ya nos vamos. ¿Cómo era el santo de hoy? Cunigunda. Eso te iba a decir. Muchas felicidades y un abrazo, aprovechando a todas las cunegundas que existan en el mundo. Madre. Yo creo que vamos a retirar la suscripción del Vaticano porque tienen nombres ya demasiado exóticos. Oye, y si agarramos el calendario tradicional que nos daban el y el que traía el que tenía la abuelita en casa. ¿Tenías la abuelita en casa? No. Sí, la que tenía paisajes o la que tenía muchachas encueradas. Cualquiera de los dos trae los nombres, pues son los mismos del calendario nuestro, ¿no? Sí, me acuerdo que tenían algunas fotos no encueradas, pero muy sugestivas, ¿no? Uh-huh. En algunas carnes, a las mujeres se les daban donde estaba el Popo y el Isla. Sí. Era el clásico, ¿no? O algunos paisajes bonitos de México, que tiene muchos paisajes bonitos. Bueno, muchas gracias, Miriam. Gracias a todos ustedes. Siga bien informado. Nosotros en punto de las 6 de la mañana aquí en Torno al Dinero. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.